Muy buenas noches, Dios le bendiga en el amor de Cristo. Son las 6:58 de este día viernes 18 de diciembre del 2020. Perdón, yo estoy aquí para darle una palabra, para compartir una palabra que mi Señor tiene para usted, que me la dio el día 17 de diciembre del 2020. Dijo, en los últimos tiempos los primeros serán, los últimos serán primero. Los últimos serán primero, me dijo el Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Señor, la honra, la gloria es tuya, Padre mío, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Porque tú eres el grande, el poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, Señor, Padre mío. En el nombre del Padre, del Hijo y tu Santo Espíritu. Amén, Señor amado. Mire, vamos a ir a Mateo 20, del 1 al 16. El versículo que el Señor me dio fue Mateo 20:16. Si usted quiere leer el versículo 16, que fue el que el Señor me dio, lo puede leer. Los últimos serán primeros, dijo el Señor. Vamos a leer la palabra. Dice, los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora aún décima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora décima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. El dueño de la viña contrató obreros, contrató primeros y contrató últimos. Y tanto a los últimos les dio lo mismo que les dio a los primeros, que habían trabajado mucho más que a los que llegaron de último. Dice, más, pero pensaron que recibirían más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos últimos, han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a estos últimos, les dijo postrero, les daré a estos, dice postrero, pero eran últimos, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Aquí en esto hay una confusión, ¿verdad? Yo me confundo porque dice que los últimos serán primero
y los primeros serán los últimos. El Señor me decía, en los últimos tiempos, los últimos serán primeros. Así es el mensaje. ¿Por qué los últimos serán primero? Los últimos serán primeros, ¿sabe por qué? Porque los primeros ya se enfriaron, los primeros se murieron espiritualmente, los primeros están conformados, se han conformado a llevar una vida de apariencia, a una vida nada más de imitación de que son evangelios. Yo no digo cristianos porque usted sabe que cristianos, todo el mundo es cristiano. Entonces, y por eso dice que serán últimos. Pero yo digo que no serán últimos ni primeros, porque aquí los últimos serán los primeros, porque los últimos convertidos, a medida va pasando el tiempo, hay gente viendo la condición, viendo los tiempos en que estamos. Y hay mucha gente arrepentida de sus pecados. Hay mucha gente arrepentida de sus maldades y con hambre de Dios Santo Poderoso, con hambre de Dios. Y esa gente que tiene hambre de Dios, cuando llegue a los caminos de Dios, va a hacer las cosas bien. Y esos últimos van a ser los primeros. Y los primeros serán los últimos si es que llegan a ser. Pero yo creo que los primeros no serán ni últimos ni primeros. Esos se quedarán en aquel día. ¿Por qué los últimos? Los últimos serán primero. Porque los últimos van con el hambre de Dios. Y los últimos convertidos, a medida los últimos se van convirtiendo más al tiempo, más a la venida de Cristo. Entonces los últimos serán primero. Y como los primeros ya hasta se salieron del propósito, los primeros ya se salieron del enfoque. Fíjese qué desenfocados están los primeros postreros, qué desenfocados están, viviendo un evangelio que no es dirigido por Dios, viviendo un evangelio que no es en el de Cristo, viviendo un evangelio que es el evangelio de humano, viviéndolo y estirándolo como ellos quieren y haciéndolo como ellos quieren. Aquí no, señores. Para nosotros ser postreros, tenemos que caminar dirigidos por Dios y en obediencia a Dios. Mire, los últimos fueron primeros. ¿Por qué? Porque ellos fueron a trabajar a la viña y ellos no fueron a hacer lo que ellos quisieron, no. Ellos fueron mandados por el dueño de la viña y fueron a hacer lo que el dueño de la viña los mandó. No fueron a hacer lo que quisieron y recibieron el pago. ¿Cuál fue el pago que recibieron? Los últimos llegaron de último y recibieron lo mismo que recibieron los primeros. Los primeros que habían pasado ahí todo el día, como le dijo, nosotros que hemos aguantado esto y esto y esto, los están dando lo mismo que los últimos. Pero es que así es, señores. Aquí en las cosas del Señor, todo quiere obediencia, todo quiere un precio. Aquí debemos de pasar y pagar un precio por las cosas de Dios. Si nosotros amamos al Cordero, si nosotros amamos más que todo nuestra vida y queremos salvación, los tenemos que sujetar al Señor. No vamos a hacer lo que nosotros queremos. No lo vamos a conformar con un evangelio no más de apariencia, no más un evangelio ocupando una silla. No, señores, tenemos que buscar, tenemos que leer la palabra, tenemos que orar. Tenemos que ser dirigidos por Dios. Cuando somos dirigidos por Dios, a veces Él los pone hasta a qué horas, no te dice a qué horas vas a empezar a orar. Esa es decisión tuya a qué horas empiezas a orar. Pero hay veces que sí Él te dice a qué horas vas a terminar. Cuando tú eres dirigido por Dios, Él te dice qué versículo vas a leer. Él te dice qué libro de la Biblia vas a leer. Tenemos que ser dirigidos por Dios, señores. Aún el que es pastor tiene que dirigirse por Dios. No se crea que porque es pastor
este, tiene derecho a hacer como a él le place y a moverse como a él le place sin ser dirigido por Dios, porque esa persona va al fracaso y al fracaso lleva a las ovejas también. Cómo los hemos desenfocado del propósito de Dios. Por eso los últimos serán primeros, porque los primeros están contaminados. Llevan un evangelio como ellos quieren, le decía. Hoy el evangelio es redes sociales. Hoy el evangelio es tecnología. Ese es el evangelio. Para estarlos exhibiendo aquí. El que no El que no le da palabra a Dios, aunque no tenga palabra, tiene que estar siempre aquí frente a las cámaras, porque ahora ya no los creemos que somos evangelios, ahora creemos que somos artistas, ahora los hemos vuelto exhibicionistas, nos gusta exhibirlos frente a las cámaras, aunque no tengamos nada que hacer, pero ahí estamos frente a las cámaras exhibiendo nuestra cara fea. No, señores, si la tecnología y las redes sociales se usan para dar la palabra, si Dios te manda a dar la palabra, pero si no, no tienes por qué estar exhibiendo tu carne ahí. Los siervos de Dios no hacen eso. Los siervos de Dios están aguardaditos en su hogar, no andan exhibiéndose. Y ahora que hay exhibicionismo en el que dice pueblo de Dios, ellos dicen que son pueblo de Dios. Yo no los veo como pueblo de Dios. Copiando que es que aquí no tiene que ser una copia, señores. Aquí tenemos que ser nosotros y Dios, nosotros y Dios. Aquí no tenemos que estar copiando ni a la mujer del pastor ni al pastor. Tenemos que ser nosotros y nuestra relación con Dios. Pero aquí estamos copiando unos a otros y unos a otros. Y por andar copiando, todos están en el mismo fracaso. Todos están en el mismo fracaso. Hay quienes es que no saben ni a dónde están parados. No saben ni cuál es el evangelio de Cristo. Ahora están viviendo un evangelio con el judaísmo. ¿Y qué tiene que ver el judaísmo con el evangelio de Cristo? No tiene nada que ver. Si para Cristo hubiera sido bien el judaísmo, no hubiera venido él a morir por el evangelio. No hubiera venido él a morir por el Nuevo Testamento. Porque Cristo murió por el evangelio. Murió por el Nuevo Testamento, murió por esta palabra. Y ahora nosotros, ¿qué hemos hecho? Le hemos pasado por el calzón la palabra. Y estamos haciendo con la palabra y con el Evangelio de Dios show. Show estamos haciendo. Déjenme decirles que nosotros como siervos de Dios no tenemos que exhibirlos ante el mundo. ¿Qué haces tú? ¿Le sirves a Dios o le sirves al mundo? Porque cuando tú te pones frente a cámaras hacer changadas, como que si fueras chango, como que fueras mimo, como que fueras payaso de circo, entonces desde ahí dejas de servirle a Dios y estás sirviéndole y haciéndole micadas y haciéndole payasadas al mundo. Entonces no le estás sirviendo a Dios, no estás haciendo nada para Dios, porque eso no le agrada a Dios. Porque si nosotros vamos a honrar a Dios, vamos a cantarle a Dios, vamos a alabarle a Dios, le vamos a orar a Dios. A Dios le agrada que todo sea en secreto, que nosotros no seamos, que no lo hagamos en público. ¿Por qué a Él no le gusta que lo hagamos en público? Porque los siervos de Dios están en lo secreto. Los siervos de Dios no son maramaristas, no son payasos, no son exhibicionistas. Por eso el Señor los quiere en secreto. Y él lo responderá en público, dice. Entonces, todas las personas que les gusta, que las vean en cámara, que vean cómo mueven las jetas cuando supuestamente le cantan a Dios, cómo le bailan a Dios. A Dios no se le baila. El Espíritu Santo danza cuando a Él le place.
Ay, Santo poderoso. El Espíritu Santo es quien se mueve cuando a Él le place. Al Espíritu Santo es quien danza cuando Él se quiere gozar. Pero es el Espíritu Santo. No somos nosotros ni es nuestra carne. Porque déjeme decirle que si tú le estás dando vuelo a esa carne, nunca vas a ser libre, porque tú estás sosteniendo una carne pecadora, una carne que te va a llevar a la perdición, sustentando esa serpiente que es la carne. A la carne hay que matarla. A la carne hay que matarla y sujetarla al espíritu. Pero si tú estás haciendo esas marometas, la carne nunca va a morir. Siempre va a estar la carne primero que al espíritu. Y tú vas a morir. Y tú vas a estar muerto totalmente en lo espiritual y muerto en lo terrenal también. Porque ya con Dios no vas a tener nada que ver. Entonces tú no vas a ser ni último ni primero. Entonces los últimos que van congregándose, los últimos que se van convirtiendo a Cristo, los últimos serán los primeros. Y los primeros no serán ni últimos ni primeros, porque se han olvidado de quién es el dueño de la vida, de la viña. Se han olvidado quién es y quién administra la viña. Se han olvidado. A nosotros no hay que olvidarlos, que nosotros no somos nada. Yo te hablo si tú eres siervo de Dios, pero si tú no eres siervo de Dios, tú vas a hacer lo que a ti te plazca. Porque si tú haces lo que a ti te plazca, es porque ya no tienes temor a Dios. Es porque ya no vives el evangelio de Dios. Y es porque ya temor en ti de Dios no hay. Líbrame, Dios. Así es que aquí los debemos de sujetar al maestro. Yo no sé si el diablo ya los tiene, ya les comió el cerebro, los tiene ciegos y les ha puesto una venda en los ojos que no se dan cuenta de lo malo que hacen. Porque hoy a lo bueno lo sacan y le dicen que es lo malo. Y lo malo lo han agarrado diciendo que eso es lo bueno. Están bien equivocados. Porque eso malo que están agarrando los va a llevar. Ya saben a dónde los va a llevar. Se los va a llevar el diablo. Yo solo hablo de Dios y diablo, de Dios y diablo. Sí, solo hablo de Dios y diablo. Porque hay dos caminos aquí, Dios y el diablo. Aquí no pueden haber dos señores. Aquí solo hay un Señor, el Rey de Reyes y Señor de señores. El que murió por ti, el que murió por mí. Ese. Y a ese es el que le vamos a servir. Y si no le sirves a mi Señor, entonces le estás sirviendo al diablo. Entonces las marometas que estás haciendo, se las estás haciendo al diablo. Pero qué vergüenza me da a mí. Qué vergüenza y qué lástima me da de estas personas que dicen que son profetas de Dios, dicen que si Dios las usa, hay que ver quién te usa, porque cuando Dios te usa, uno no está haciendo marometas, uno no está haciendo visionista, uno no está haciendo payasadas, uno está guardándose para Dios. Cuando Dios te usa, cada vez te está apartando, te está apartando, te está apartando, te está apartando de lo malo. Dios no te va a estar usando y dejando que te untes hasta la nariz de lodo. Por supuesto que no. Ahí podemos ver quién nos usa. Porque si Dios nos está usando, como Dios lo está usando, Él lo está apartando y lo está apartando y lo está apartando y lo está quitando cada cosa, cada día. ¿Por qué? Porque Él lo está usando. Él no los va a dejar que estemos ahí como que somos demonios y ya en la tarde los va a usar. Dios no es así. Entonces tienes que ver a quién tú le estás haciendo esas marometas, a quién tú le estás bailando. Porque es una lástima. Es una lástima tantas personas que saben que en su momento Dios les dio entendimiento para que entendieran la Biblia de un lado a otro. Dios les dio eso. Dios fue buen maestro para que entendieran la palabra. Y se han perdido. Se fueron del propósito y se enfocaron en otra cosa que no era el propósito, Santo poderoso.
entonces esos no van a ser ni últimos ni primeros. Aquí los últimos serán primero. Los últimos alcanzarán, porque los últimos llegarán al propósito. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué vergüenza? Que nuestro esfuerzo que algún día tuvimos haya sido en balde, que hayamos trabajado, que los hayamos esforzado para la obra de Dios y todo para la basura, todo para nada, porque no logramos el propósito, porque no los mantuvimos en la brecha, porque no peleamos la batalla, porque lo rendimos y no esperamos el galardón que el Todopoderoso tiene para nosotros. Lo rendimos, los contaminamos, los fuimos por el lado equivocado. Así lo fuimos. Nosotros, Señor, si usted quiere ser prosperado, usted quiere ser bendecido, sea obediente, sométase a Dios, no se dirija a usted mismo, deja que Dios lo dirija. Deje que Dios lo dirija para que usted no vaya al fracaso. Deja que Dios te dirija para que no te desenfoques del propósito. Deja que Dios te dirija para que no seas una vergüenza para los que le sirven de verdad a Dios. Porque los que son, es una vergüenza. Si yo como humana siento una vergüenza, ¿qué no siente mi amado Señor por estas personas que han hecho del evangelio un circo, payasadas? ¿Cómo se sentirá mi Señor? Y por eso no van a ser ni últimos ni primeros. Y están perdiendo el tiempo en una congregación. Y lo peor, que son los que dicen que son cabezas de congregación, los que empiezan con esas payasadas. Entonces, ¿qué va a pensar el recién convertido? Va a pensar que esas payasadas es el evangelio de Dios. Va a pensar que esas payasadas es el evangelio de Cristo. Y va a seguir las mismas payasadas. Y no es ese el evangelio de Cristo. Déjeme decirle que el evangelio de Cristo es esfuerzo, es sacrificio, es ser dirigido por el Altísimo, no dirigirlos por nosotros mismos. Y en la obediencia viene el respaldo de nuestro Señor. En la obediencia vienen las bendiciones. Pero si tú estás haciendo tus payasadas, Santo Poderoso, entonces no vas a recibir bendiciones ni nada de Dios. Aunque digas, yo puedo decir, si yo soy la cabeza de una congregación, yo puedo decir que Dios me está bendiciendo y puedo estar comprando casas, comprando carros y haciendo todo con dinero y diciendo que Dios me está bendiciendo. Y no es Dios que me está bendiciendo. Es el dinero de los hermanos que yo estoy usando para comprarme los lujos. El dinero de los hermanos que yo me estoy hartando. Es el dinero de la obra de Dios que yo estoy derrochando. Con el dinero de la obra de Dios es que yo estoy comprando casas, carros y poniéndome buenos zapatos y buena ropa. Pero no es Dios que me bendiga, ¿no? Es lo que yo le robo a los hermanos, lo que los hermanos dan. De eso es que yo me estoy dando lujos, que no me es lícito darlos. Y puedo decir, esa no es bendición de Dios, esa es bendición de los hermanos, porque ellos son los que ofrendan. Y de ahí, donde tú te estás comprando tus cosas y dices, ay, Jehová me bendició. No, no te bendició Jehová. Es el dinero que tú estás agarrando de la obra y diciendo que es bendición para comprarte tus lujos. Así es que, señores, yo le hago un llamado. Ya deje de ser payaso del evangelio. Agarre el evangelio en serio.
Si no, usted no va para ningún lado. El evangelio no es payasada. El evangelio no es andarse exhibiendo. Pero estas cámaras ya se les volvió adicción. Ya se volvieron adictos, que tienen que estar cada momento, cada día frente a las cámaras. Aunque no estén hablando de Dios, pero tienen que estar ahí frente a las cámaras. O sea que siempre el mundo no se tiene que perder su cara. Siempre el mundo tiene que saber que usted existe, porque ahí está usted con su carota ahí de guajolote, ahí. Y no haciendo la obra de Dios, sino que exhibiéndose usted. Estas cámaras son para mostrar nuestra cara fea, pero para dar lo que Dios nos da. Pero si Dios no nos da nada, no tenemos que poner nuestra cara fea aquí si Dios no lo está dando nada. Tenemos que prender la cámara cuando Dios lo está mandando a dar lo que Él quiere que el mundo sepa, a dar lo que Él quiere, a hablarle al pueblo de Dios, a exhortar lo que Él quiere exhortar al pueblo de Dios. Para eso son las cámaras, para abrirlas, pero para dar lo que Dios quiere que usted escuche. Aquí no es para dar lo que nosotros queremos, no. Aquí es para dar lo que el dueño de la viña quiere que hablemos. Así, para eso es que vamos a abrir las cámaras. No para estar haciendo payasadas. Es que la congregación del Señor es nomás una facha, pero todo es un circo adentro. Todo es un circo, inmundicia, rebeldía, orgullo, vanidades. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y tú crees que con todas esas inmundicias, tú estás preparado para Cristo o preparada para Cristo. No, Señor. Aquí el que está preparado para Cristo es el que se guarda para Cristo. Ese es el que está preparado para Dios. Por eso dice que muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. Porque el que se aguarde para Dios, aquel que tenga un corazón contrito y humillado, aquel que tenga el temor a Dios, aquel que tenga viva la llama del Espíritu Santo, Santo, poderoso, ese es el que tenga la oportunidad de ser primero. Pero si tú no eres de nada de lo que yo te estoy hablando, entonces tú no vas a ser ni último ni primero. Y qué lástima que todos tus años no te sirvieron. Todos tus años fueron en balde, porque vas a ir a terminar donde no deberías de ir a terminar. Por tus malas decisiones. Déjeme decirle que aquí Dios no es el que los pierde. Somos nosotros mismos quienes los perdemos por nuestras malas decisiones, por tener ese espíritu de arrogancia, por tener ese espíritu del diablo, que nosotros no queremos ser dirigidos por Dios. Queremos nosotros ser dirigidos nosotros mismos. Déjame decirle que Dios no pierde. Él nunca pierde. Aquí los que perdemos somos nosotros, porque nosotros no somos nada para oponerlos contra Dios. Aquí nosotros tenemos que humillarlos en el piso, así como los perros se humillan entre sus amos, y los perros se humillan con un miedo y un terror ante sus amos, que hasta se hacen pipí del miedo y el terror que le tienen a sus amos. Así debemos de estar nosotros, humillados ante el dador de la vida, que por Él los levantamos, por Él estamos de pies y por Él respiramos. Porque si a Dios le place, te cortas un poquito. Dios, para que tú desaparezcas de la humanidad, Dios no necesita hacer mucho. Nada más te quite el aire y desapareces. Pero Dios es grande en misericordia y paciente para con nosotros. Y nosotros, rebeldes, malagradecidos, se les olvida quién es el dueño de la viña. Se les olvida quién lo llamó a su viña.
Y queremos hacer del Evangelio de Cristo como propio de nosotros. Lo hemos agarrado, la obra de Dios, como propia de nosotros. Y no le hemos agarrado para santificarla. Le hemos agarrado para hacer los pupú en ella. Eso es lo que estamos haciendo con la obra de Dios. Haciendo los pupú en la obra de Dios. Con toda la inmundicia que le estamos poniendo cada día a la obra de Dios. Recapacita y empieza a limpiar la obra de Dios y deja de ser una vergüenza para los que le sirven de verdad a Dios, una vergüenza y piedra de tropiezo para los que se pierden, piedra de tropiezo para la humanidad, porque la humanidad te miran y lo que hacen, reírse de ti y no llegar al Evangelio. Muy buenas noches, Dios les bendiga, Cristo le ama.